Hay verdades que incomodan porque desenmascaran excusas que llevamos años llamando fe. Y esta es una de ellas. No todo el que dice que confía en Dios, realmente confía en Dios. Muchos solo están esperando, pero esperando sin moverse, sin decidir, sin actuar, sin asumir responsabilidad. Y eso no es confianza. Eso es miedo maquillado de espiritualidad. Tal vez tú también lo has dicho alguna vez, estoy esperando en Dios. Pero la pregunta que hoy no puedes esquivar es esta: ¿estás esperando en obediencia o estás esperando para no hacer nada? Porque la Biblia no honra la pasividad. La Biblia confronta la pereza. Y lo hace de una manera tan directa que duele. Dios no manda a un profeta, no envía un ángel, no desciende con fuego del cielo, envía una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esa sola frase ya debería sacudirnos el alma. Dios no se anda con rodeos cuando quiere corregir una mentalidad. Cuando ve a un ser humano espiritualizando su conformismo, le señala algo pequeño, constante, silencioso y diligente. Una criatura que no ora, no canta, no ayuna, pero trabaja. Una criatura que no espera instrucciones externas, no necesita supervisión, no se victimiza. Una criatura que entiende algo que muchos creyentes han olvidado: la provisión se prepara antes de que llegue la necesidad. Y aquí viene el golpe que pocos quieren escuchar: hay personas que no están estancadas porque Dios las esté probando, sino porque llevan años evitando decisiones incómodas. No es que el cielo esté cerrado. Es que la mente está conformada al mínimo esfuerzo. No es que Dios no responda. Es que la persona quiere respuesta sin proceso, milagro sin movimiento, bendición sin responsabilidad. Proverbios no dice ve a la hormiga y ora como ella. Dice ve a la hormiga y sé sabio. Sabiduría práctica. Sabiduría que se mueve. Sabiduría que actúa antes de que la escasez llegue. Porque la hormiga no trabaja cuando ya no hay nada, trabaja cuando hay oportunidad. Y eso es exactamente lo que la mente diligente hace: actúa cuando todavía hay margen, cuando todavía hay tiempo, cuando todavía hay fuerzas. Pero la mente conformista siempre posterga. Siempre tiene una razón espiritual para no moverse. Siempre dice mañana, cuando Dios me confirme, cuando se dé la señal, cuando todo esté claro. Y mientras tanto, el tiempo pasa, las oportunidades se enfrían, la motivación se apaga y la escasez se instala. No de golpe, no de manera dramática, sino como lo describe la Escritura: poco a poco, silenciosamente, como un vagabundo que entra sin avisar y se queda. Aquí es donde muchos se ofenden, pero también aquí es donde muchos despiertan. Porque Dios no está impresionado por cuántas veces dices que confías en Él si tus acciones contradicen tu oración. La confianza bíblica no es cruzarse de brazos. Es caminar incluso con miedo. Es dar pasos aunque no todo esté resuelto. Es obedecer aunque no haya garantías humanas. La gran mentira que ha infiltrado a muchos creyentes es esta: que confiar en Dios es sinónimo de no hacer nada. Como si el esfuerzo fuera carnal. Como si la disciplina fuera falta de fe. Como si trabajar con diligencia fuera desconfiar del cielo. Nada más lejos de la verdad. La Biblia honra al que siembra. Honra al que planifica. Honra al que se levanta temprano. Honra al que cuida lo poco. Honra al que se mueve con responsabilidad. Y aquí viene otra verdad incómoda: hay personas que oran para evitar decidir. Usan la oración como anestesia espiritual. Oran para no asumir riesgos. Oran para no enfrentar el miedo. Oran para que Dios haga lo que a ellos les toca hacer. Pero Dios no responde oraciones que buscan delegar responsabilidad. Dios responde obediencia. Proverbios 6 no es un poema bonito. Es una advertencia. Es Dios diciendo: si sigues durmiendo cuando deberías estar construyendo, si sigues esperando cuando deberías estar sembrando, si sigues justificando cuando deberías estar actuando, la escasez no llegará porque te falte fe. Llegará porque te faltó diligencia. Y esto no se trata solo de dinero. Se trata de vida.
Se trata de relaciones. Se trata de propósito. Se trata de llamados que nunca se activan porque la persona se quedó esperando una confirmación que Dios ya dio en su palabra. Se trata de talentos enterrados. Se trata de años desperdiciados diciendo cuando Dios quiera, cuando Dios ya quiso y lo dejó claro, muévete. La mente diligente entiende algo fundamental: Dios guía mientras caminas, no mientras te escondes. La dirección divina se aclara en el movimiento. El camino se endereza cuando das pasos, no cuando te quedas congelado. Por eso la fe auténtica siempre tiene acción. No acción desesperada, no acción ansiosa, sino acción responsable, constante, disciplinada. Tal vez hoy te duele escuchar esto porque te reconoces en la espera pasiva. Tal vez llevas tiempo diciendo que confías en Dios, pero sabes en el fondo que también estás evitando el riesgo de fallar. Y aquí hay sanidad, no condena. Porque Dios no expone para humillar, expone para liberar. No señala para destruir, señala para despertar. La hormiga no tiene jefe, pero trabaja. No tiene promesas, pero se prepara. No tiene discursos, pero tiene resultados. Y Dios dice: aprende. Aprende que la fe que no se mueve se oxida. Aprende que la espera sin diligencia se convierte en estancamiento. Aprende que confiar en mí no te exime de actuar, te impulsa a hacerlo con mayor excelencia. Este mensaje no es cómodo, pero es necesario. Porque mientras no se rompa la confusión entre confiar y conformarse, muchos seguirán llamando fe a lo que en realidad es miedo. Y Dios no te llamó a vivir paralizado. Te llamó a caminar con Él, paso a paso, con una mente despierta, diligente y responsable. Hay algo que casi nadie dice en voz alta, pero que todos hemos visto una y otra vez: personas profundamente espirituales, llenas de versículos, de lenguaje bíblico, de discursos de fe, y completamente estancadas en la vida real. No avanzan. No crecen. No producen fruto visible. Y cuando se les pregunta por qué, la respuesta suele ser la misma: estoy esperando en Dios. Pero Proverbios 6 no deja espacio para esa ambigüedad cómoda. La palabra no romantiza la espera improductiva. La expone. La mente diligente y la mente conformista pueden usar el mismo lenguaje espiritual, pero producen resultados opuestos. Ambas pueden decir confío en Dios, pero solo una lo demuestra con acciones. La otra lo usa como refugio para no cambiar. Y aquí es donde empieza la verdadera prueba, porque Dios no prueba solo la fe que se declara, prueba la mentalidad que gobierna las decisiones diarias. La mente conformista siempre busca descanso antes de tiempo. No descanso saludable, sino evasión. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposo, dice Proverbios. No habla de un gran pecado, habla de pequeñas concesiones. De ese no pasa nada que se repite hasta que se vuelve hábito. De ese mañana empiezo que se transforma en años perdidos. La escasez no entra de golpe, entra por grietas mentales que nadie quiso cerrar. Y lo más peligroso es que la mente conformista no se siente rebelde, se siente razonable. Siempre tiene argumentos. Siempre tiene excusas bien armadas. Siempre puede justificar por qué no es el momento adecuado. Siempre puede culpar al contexto, a la economía, a la infancia, a la falta de apoyo, a la falta de oportunidades. Pero Dios no discute con excusas, Dios confronta patrones. La mente diligente, en cambio, no espera condiciones perfectas. Entiende que la perfección es enemiga del avance. No se paraliza porque algo no esté claro, se mueve con lo que tiene. No necesita motivación constante, se apoya en disciplina. No se define por emociones momentáneas, sino por convicciones profundas. Y esto no es carácter humano solamente, es una mentalidad alineada con principios bíblicos. La hormiga no trabaja porque tenga ganas. Trabaja porque es su naturaleza. No se pregunta si hoy es el día adecuado. No debate consigo misma. No se distrae con comparaciones. Simplemente hace lo que debe hacer cuando debe hacerlo.
Y Dios señala eso como sabiduría. No como legalismo. No como autoesfuerzo vacío. Como sabiduría. Aquí hay una revelación que muchos evitan: la diligencia no compite con la fe, la protege. La fe sin diligencia se vuelve ilusión. Se convierte en palabras bonitas sin sustento. Pero la fe acompañada de diligencia se convierte en testimonio. Porque cuando actúas con responsabilidad, Dios respalda con gracia. Cuando siembras con constancia, Dios multiplica con poder. Cuando te mueves con obediencia, Dios abre caminos que no habrías visto sentado. La mente conformista suele decir: si es de Dios, se dará solo. Pero la Biblia nunca enseñó eso. La Biblia enseña que Dios da semilla al que siembra, no al que observa. Enseña que el campo produce cuando alguien lo trabaja. Enseña que el talento enterrado no se conserva, se pierde. Enseña que el siervo fiel fue el que negoció, no el que se escondió. Y aquí viene una verdad que confronta profundo: muchas personas no fracasan por falta de oración, fracasan por falta de acción coherente con su oración. Oran por provisión, pero no administran. Oran por oportunidades, pero no se preparan. Oran por crecimiento, pero huyen del esfuerzo. Oran por dirección, pero ignoran la que ya recibieron en principios claros. Dios no bendice la pereza espiritual ni la pereza práctica. No porque sea duro, sino porque ama demasiado como para permitir que confundas descanso con estancamiento. El descanso bíblico viene después de la labor, no antes. La paz viene del deber cumplido, no de la evasión constante. La mente diligente entiende algo que cambia toda la perspectiva: confiar en Dios no elimina el trabajo, le da sentido. Trabajas no para demostrar tu valor, sino porque ya sabes quién eres. Te esfuerzas no para ganar su amor, sino porque su amor te impulsa a vivir con excelencia. Actúas no desde la ansiedad, sino desde la responsabilidad. La mente conformista, en cambio, vive esperando un empujón externo que nunca llega. Espera motivación. Espera señales. Espera confirmaciones. Espera circunstancias ideales. Y mientras espera, la vida pasa. El tiempo no se detiene. Las oportunidades no esperan. Y la escasez comienza a instalarse no solo en el bolsillo, sino en la mente, en la autoestima, en la visión. Proverbios no es cruel cuando advierte, es misericordioso. Porque Dios prefiere incomodarte ahora que verte quebrado después. Prefiere despertarte hoy que consolarte mañana por lo que pudo haber sido. Prefiere llamarte a diligencia que permitir que te acostumbres a una vida pequeña. Y aquí es donde la pregunta se vuelve personal, inevitable, incómoda: ¿en qué áreas de tu vida estás llamando fe a lo que en realidad es conformismo? ¿Dónde estás esperando cuando deberías estar actuando? ¿Qué sabes que tienes que hacer, pero sigues postergando bajo un lenguaje espiritual? Porque mientras no se responda a eso con honestidad, no habrá avance real. Solo ciclos repetidos con distinto nombre. Y Dios no te creó para repetir ciclos, te creó para avanzar con Él, con una mente despierta, diligente y alineada a su verdad. Hay un punto en el camino espiritual donde Dios deja de hablarte con suavidad y empieza a confrontarte con claridad. No porque esté molesto contigo, sino porque ya creciste lo suficiente como para escuchar verdades más profundas. Proverbios 6 entra justo en ese terreno incómodo donde la fe deja de ser un concepto bonito y se convierte en una responsabilidad diaria. Aquí Dios no discute sentimientos, expone consecuencias. La mente conformista suele vivir en una ilusión peligrosa: cree que el tiempo es neutral. Piensa que esperar no cuesta nada. Pero la Escritura es contundente al decir que mientras alguien duerme mentalmente, algo más avanza silenciosamente: la pobreza. No solo la económica, sino la pobreza de visión, de carácter, de posibilidades. La escasez no siempre llega por un ataque externo, muchas veces llega porque nadie defendió el terreno interno. La mente diligente entiende que cada día trae una semilla, pero también una responsabilidad. No todos los días se sienten trascendentales. Muchos parecen rutinarios,
repetitivos, insignificantes. Y es precisamente ahí donde se define el futuro. Porque lo que se repite se convierte en identidad. Y la identidad termina produciendo destino. Nadie llega a una vida plena por accidente, así como nadie cae en la ruina de la noche a la mañana. Ambos procesos son acumulativos. El conformismo espiritual es especialmente engañoso porque se disfraza de humildad. Dice cosas como yo no quiero mucho, con lo básico me basta, Dios sabe que no necesito más. Pero hay una gran diferencia entre contentamiento y resignación. El contentamiento bíblico nace de la gratitud, la resignación nace del miedo. El contentamiento honra lo que Dios ya dio, la resignación evita la responsabilidad de multiplicarlo. Dios nunca reprendió a alguien por crecer demasiado. Nunca llamó soberbio al que administró bien. Nunca condenó al que prosperó con integridad. Lo que sí confrontó una y otra vez fue la negligencia, el descuido, la pasividad. Porque detrás de la pasividad siempre hay una imagen distorsionada de Dios. Un Dios que supuestamente premia la inacción, cuando en realidad llama a la mayordomía. La mente diligente no se mueve por culpa, se mueve por entendimiento. Sabe que todo lo que Dios entrega viene con propósito. El tiempo, los dones, las ideas, las oportunidades, incluso las crisis. Nada es neutro. Todo pide respuesta. Y la respuesta no siempre es oración prolongada, muchas veces es acción inmediata. La obediencia práctica es una forma poderosa de adoración. Hay personas que oran pidiendo claridad cuando lo que necesitan es valentía. Personas que piden confirmación cuando ya tienen instrucción. Personas que dicen esperar en Dios cuando Dios lleva tiempo esperándolas a ellas. Esperándolas a que se levanten, a que asuman responsabilidad, a que ordenen su vida, a que trabajen con excelencia, a que honren los procesos. La mente conformista evita la incomodidad a toda costa. Huye del esfuerzo sostenido. Busca atajos. Se distrae fácilmente. Se justifica constantemente. Pero la diligencia abraza la incomodidad temporal porque entiende que produce libertad permanente. No es una vida sin cansancio, es una vida con sentido. No es ausencia de lucha, es claridad de propósito. Proverbios describe la pobreza como un ladrón armado que irrumpe de repente. Pero ese de repente no es literal, es perceptivo. Para quien no estaba atento, parece inesperado. Para quien observó el proceso, era predecible. Nadie se despierta un día siendo negligente, se forma poco a poco. De la misma manera, nadie se despierta un día siendo disciplinado, se construye. La mente diligente no depende de estados emocionales para avanzar. No espera sentirse inspirada. Se mueve incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que la motivación suele llegar después de la acción, no antes. Este principio, aunque práctico, es profundamente espiritual. Porque demuestra dominio propio. Y el dominio propio es fruto del espíritu, no de la fuerza humana. Dios no te pide que controles el futuro, te pide que seas fiel en el presente. No te pide resultados garantizados, te pide obediencia constante. La mente conformista quiere certezas antes de moverse. La mente diligente se mueve confiando en que Dios dirige los pasos del que camina, no del que se queda inmóvil. Hay algo liberador en entender que confiar en Dios no significa delegarle lo que Él ya te confió a ti. Significa caminar sabiendo que no estás solo, pero sí eres responsable. Significa trabajar como si todo dependiera de tu fidelidad y descansar sabiendo que el resultado final está en sus manos. La diligencia también revela algo más profundo, honra el tiempo. El conformismo lo desperdicia. El diligente sabe que cada día trae decisiones pequeñas que nadie aplaude, pero que Dios ve. Y esas decisiones, acumuladas, construyen una vida que resiste pruebas, temporadas difíciles y retrasos inesperados. Cuando la Biblia dice ve a la hormiga, no está invitando a la comparación, está llamando a la observación. A aprender de lo sencillo. A dejar de espiritualizar la pereza.
a dejar de justificar la falta de orden, a dejar de confundir fe con inmovilidad. Y aquí surge una verdad incómoda pero sanadora: muchas veces no necesitas un milagro, necesitas disciplina. No necesitas una nueva palabra profética, necesitas constancia. No necesitas que Dios haga algo sobrenatural, necesitas hacer bien lo natural. Porque cuando lo natural se ordena, lo sobrenatural encuentra espacio para manifestarse. La mente diligente no desprecia los pequeños comienzos. No se burla de los procesos lentos. No se frustra porque el avance sea gradual. Sabe que Dios trabaja a largo plazo. Sabe que la fidelidad sostenida es más poderosa que los impulsos momentáneos. Y mientras el conformista sigue esperando una señal espectacular, el diligente ya está construyendo. Mientras uno se pregunta si es el momento, el otro ya está sembrando. Mientras uno se queja de la falta de oportunidades, el otro está desarrollando habilidades. Porque al final, Proverbios 6 no es una amenaza, es una invitación. Una invitación a despertar. A salir del letargo mental. A dejar de vivir en modo espera. A entender que la fe auténtica siempre se mueve, siempre construye, siempre actúa. Y la pregunta vuelve a incomodar: ¿por qué así lo hace la verdad? Si Dios observara hoy tu rutina, tus hábitos, tus decisiones diarias, ¿vería diligencia o conformismo? ¿Vería fe activa o espera pasiva? ¿Vería a alguien que camina con Él o a alguien que se esconde detrás de palabras espirituales? Porque lo que estás practicando hoy, lo estás convirtiendo en tu mañana. Y Dios, en su amor, te está mostrando el camino antes de que sea demasiado tarde. Hay una diferencia profunda entre cansancio y pereza, y la mente conformista suele confundirlas para justificarse. El cansancio es humano, legítimo, incluso necesario. Dios mismo estableció el descanso. Pero la pereza no nace del cuerpo, nace de la mente. Es una resistencia interna a asumir responsabilidad, una aversión al esfuerzo sostenido, una tendencia a evitar lo que incomoda. Y Proverbios no ataca al cansado, confronta al que decide quedarse ahí. La mente diligente sabe descansar sin desconectarse del propósito. Descansa para recargar fuerzas, no para huir de sus deberes. El conformista, en cambio, usa el descanso como escondite. Se refugia en él para no enfrentar decisiones difíciles, conversaciones incómodas, procesos largos. Y poco a poco, ese descanso mal entendido se convierte en hábito, y el hábito en carácter. Dios nunca diseñó al ser humano para una vida de mínima exigencia. El Edén no fue un lugar de ocio, fue un lugar de responsabilidad. A Adán se le dio trabajo antes que pecado. Eso revela algo clave: el trabajo no es castigo, es diseño. La diligencia no es consecuencia de la caída, es parte de la creación. Por eso, rechazarla no es humildad, es desconexión del propósito original. La mente conformista suele temer al esfuerzo porque asocia trabajo con dolor. Muchas veces ese miedo nace de experiencias pasadas, abuso, explotación, exigencias injustas. Y Dios no ignora esas heridas. Pero sanar no significa abandonar la responsabilidad, significa redimirla. Significa aprender a trabajar desde la identidad correcta, no desde la herida. Aquí hay algo que pocos enseñan: cuando sanas tu relación con el esfuerzo, sanas tu relación con Dios. Porque dejas de verlo como un capataz y empiezas a verlo como un padre que te entrena. La diligencia deja de ser castigo y se convierte en colaboración. Ya no trabajas para sobrevivir, trabajas para edificar. La mente diligente entiende que el crecimiento no siempre se siente bien. Hay temporadas donde no hay aplausos, donde nadie reconoce el avance, donde el fruto aún no se ve. Y sin embargo, sigue. No porque sea masoquista, sino porque sabe que la constancia vence al talento y la disciplina supera a la motivación. Proverbios no dice que el perezoso sea malvado, dice que es engañado. Engañado por su propio pensamiento. Cree que tiene tiempo ilimitado. Cree que siempre habrá otra oportunidad. Cree que el esfuerzo puede esperar.
Y ese engaño es peligroso porque adormece la urgencia. Cuando te das cuenta, la oportunidad pasó y la escasez ya se instaló. La mente diligente no desprecia el hoy. Sabe que el presente es el único espacio donde se construye el futuro. No vive obsesionada con el mañana, pero tampoco se anestesia en el ahora. Vive con intención. Vive con orden. Vive con enfoque. Y eso, aunque suene simple, es profundamente espiritual. Dios no bendice el caos. Bendice la obediencia. Bendice la fidelidad. Bendice al que cuida lo que tiene. Y cuidar implica atención, esfuerzo, constancia. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer bien lo que corresponde. La mente conformista quiere resultados sin procesos. La diligente abraza el proceso aunque no vea resultados inmediatos. Hay personas que dicen confiar en Dios, pero no confían en el diseño que Él estableció. Quieren cosecha sin siembra. Quieren provisión sin planificación. Quieren descanso sin labor. Y cuando eso no sucede, se frustran, se ofenden, se confunden. Pero Dios no falla. El problema nunca fue Él. La diligencia no garantiza ausencia de problemas, pero sí prepara para enfrentarlos. El conformismo deja vulnerable. Por eso la hormiga trabaja en verano. No porque esté asustada, sino porque es sabia. No espera a que llegue el invierno para lamentarse. Se anticipa. Se organiza. Se mueve. Dios honra esa mentalidad. No porque sea perfecta, sino porque es responsable. No porque nunca falle, sino porque aprende. La mente diligente no se rinde cuando se equivoca. Ajusta. Corrige. Vuelve a intentar. El conformista, en cambio, usa el error como excusa para detenerse definitivamente. Aquí hay una verdad que duele, pero libera. Muchos no necesitan un cambio de circunstancias, necesitan un cambio de hábitos. No necesitan una nueva oración, necesitan una nueva rutina. No necesitan más palabras, necesitan más coherencia. Y Dios está dispuesto a acompañar ese proceso, pero no lo hará por ti. La fe auténtica no te saca del proceso, te sostiene dentro de él. No elimina el esfuerzo, le da sentido. No cancela la disciplina, la llena de propósito. Y cuando entiendes eso, algo cambia profundamente en tu interior. Dejas de ver la diligencia como carga y empiezas a verla como privilegio. Porque cada día que te levantas y haces lo que corresponde, aunque no tengas ganas, aunque no veas resultados inmediatos, estás honrando a Dios más de lo que imaginas. Estás construyendo algo que resiste el tiempo. Estás sembrando una vida que no dependerá de la suerte ni de milagros ocasionales, sino de principios sólidos. Y Dios, que ve en lo secreto, no ignora ese esfuerzo. Él no olvida la fidelidad silenciosa. Él no pasa por alto la constancia invisible. Él responde a la fe que camina, no a la que se esconde detrás de excusas espirituales. Porque al final, confiar en Dios no es quedarse quieto esperando que algo cambie. Es levantarse cada día con la decisión firme de vivir como alguien que realmente cree que Dios está contigo en cada paso. Hay una pregunta que define el rumbo de una vida, aunque pocos se atreven a enfrentarla con honestidad: ¿estás viviendo desde la obediencia o desde la comodidad? Porque ambas pueden parecer similares por fuera, pero producen frutos completamente distintos. La comodidad adormece, la obediencia activa. Y Proverbios 6 no deja dudas de cuál de las dos honra a Dios. La mente conformista se adapta rápido a lo mínimo. Aprende a sobrevivir con poco esfuerzo y luego llama a eso paz. Pero esa no es la paz que promete Dios. Es una paz frágil, sostenida por la evasión, no por la plenitud. La paz bíblica nace cuando sabes que estás haciendo lo que te corresponde, aunque no sea fácil, aunque no sea cómodo, aunque no sea popular. La mente diligente no espera que la vida se acomode para actuar. Actúa para que la vida se ordene. No vive reaccionando, vive anticipando. No se mueve por urgencias externas, se guía por convicciones internas.
Y esa diferencia es crucial, porque quien vive reaccionando siempre llega tarde, quien vive con intención se adelanta a los problemas. La Biblia no presenta la diligencia como un rasgo opcional del creyente maduro, sino como una expresión natural de la sabiduría. Mira sus caminos y sé sabio, dice el texto. No dice admírala, dice aprende. La hormiga no es un espectáculo, es una lección. Una lección incómoda porque nos quita excusas. Nos recuerda que el orden, la constancia y la previsión no son ideas modernas, son principios antiguos respaldados por Dios. La mente conformista suele confundir dependencia de Dios con dependencia emocional. Quiere sentirse sostenida, no entrenada. Quiere consuelo, no corrección. Pero Dios no solo consuela, también forma. No solo abraza, también instruye. Porque su amor no es permisivo, es transformador. Aquí hay algo que muchos evitan reconocer: la pasividad no es neutral. No hacer nada también es una decisión. Y casi siempre es una decisión costosa. Cada vez que pospones lo que sabes que debes hacer, algo se debilita dentro de ti. La confianza en ti mismo, la claridad mental, la disciplina. Y con el tiempo, esa debilidad se refleja en todas las áreas de la vida. La mente diligente protege su energía. No la desperdicia en quejas, comparaciones o distracciones constantes. Entiende que la atención es un recurso valioso. Sabe que donde va su enfoque, va su vida. Por eso cuida lo que consume, lo que escucha, lo que permite en su mente. No porque sea rígida, sino porque es consciente. La mente conformista, en cambio, se dispersa fácilmente. Se entretiene mucho y construye poco. Vive ocupada, pero no productiva. Siempre cansada, pero sin frutos visibles. Y eso genera frustración interna, aunque no siempre se reconozca. Una frustración silenciosa que se disfraza de resignación espiritual. Dios no diseñó al ser humano para vivir apagado. Lo diseñó para crear, administrar, multiplicar. La diligencia activa ese diseño. El conformismo lo apaga. Y aquí hay una verdad clave: Dios no te pedirá cuentas de lo que no te dio, pero sí de lo que hiciste con lo que te dio. El tiempo, las habilidades, las oportunidades, incluso las dificultades. La mente diligente entiende que cada día es una oportunidad de honrar a Dios con acciones concretas. No necesita escenarios grandes para ser fiel. Es fiel en lo pequeño. En la rutina. En lo invisible. Y esa fidelidad acumulada crea una base sólida que resiste pruebas, crisis y temporadas difíciles. La mente conformista espera cambios externos para cambiar internamente. La diligente cambia internamente para influir externamente. Por eso una prospera y la otra se estanca. No porque Dios tenga favoritos, sino porque los principios funcionan para todos. Aquí aparece otra distorsión común: pensar que la diligencia es solo para algunos llamados especiales. Como si solo los emprendedores, líderes o personas ambiciosas tuvieran que esforzarse. Pero la diligencia no tiene que ver con ambición, tiene que ver con responsabilidad. No con querer más, sino con honrar mejor. La diligencia no te convierte en alguien frío o calculador. Te convierte en alguien confiable. Y Dios confía en los diligentes. Confía en darles más porque sabe que no lo desperdiciarán. Confía en asignarles responsabilidades mayores porque ya demostraron fidelidad en lo pequeño. La mente conformista suele decir: Dios conoce mi corazón. Y es verdad. Pero eso no siempre es consuelo. A veces es advertencia. Porque Dios conoce si hay temor, si hay pereza, si hay evasión. Conoce si hay fe activa o fe declarativa. Y su deseo no es condenarte, es despertarte. Este mensaje no busca presionarte, busca alinearte. No quiere llevarte al agotamiento, quiere sacarte del estancamiento. No te llama a hacer más cosas, te llama a hacer lo que corresponde con excelencia. Porque cuando alineas tu fe con diligencia, algo poderoso ocurre: tu vida deja de depender de impulsos, emociones o circunstancias.
Empieza a caminar sobre principios. Y los principios, cuando se practican, siempre producen fruto. Y Dios, que es fiel, no ignora una vida alineada. Él honra la fe que actúa, la mente que despierta y el corazón que decide dejar de conformarse con menos de lo que fue creado para vivir. Hay un momento decisivo en la vida espiritual donde ya no basta con entender la verdad, hay que encarnarla. Muchos saben que la diligencia es correcta, bíblica y necesaria, pero siguen viviendo como si no lo fuera. Y ahí es donde se produce la mayor desconexión entre lo que se cree y lo que se practica. Esa brecha es peligrosa porque anestesia la conciencia. Uno se acostumbra a saber lo correcto sin hacerlo, y eso desgasta el alma. La mente conformista suele vivir en ese espacio intermedio. No niega la verdad, pero tampoco la aplica. Escucha mensajes, asiente con la cabeza, incluso se emociona, pero no cambia hábitos. Y con el tiempo, esa exposición constante sin obediencia genera endurecimiento. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se acostumbra a postergar. La mente diligente, en cambio, responde rápido a la convicción. No perfecta, pero sensible. Cuando entiende algo, busca cómo ajustarse. No espera tener todo claro para empezar a obedecer. Sabe que la claridad muchas veces llega en el camino, no antes. Por eso avanza aún con dudas, porque confía más en Dios que en su propia comodidad. Proverbios 6 expone una realidad incómoda: la pereza no siempre se manifiesta como inactividad total. A veces se disfraza de ocupación sin dirección. Personas que hacen muchas cosas, pero evitan las cosas importantes. Se mantienen ocupadas para no enfrentar lo que realmente les toca cambiar. Y eso es otra forma de conformismo. La diligencia no es hacer mucho, es hacer lo correcto. Es priorizar. Es ordenar. Es decir no a distracciones para decir sí a lo esencial. Y eso requiere carácter. Requiere dominio propio. Requiere una mente entrenada para resistir la gratificación inmediata y elegir el fruto a largo plazo. Aquí es donde la fe madura se diferencia de la fe infantil. La fe inmadura busca resultados rápidos. Quiere ver para creer. La fe madura actúa porque cree, incluso cuando no ve. No necesita recompensas inmediatas para mantenerse firme. Confía en que Dios honra el proceso, aunque el proceso sea lento. La mente conformista suele decir no es tan grave. Minimiza decisiones pequeñas. Pero la Biblia enseña que lo pequeño define lo grande. Un poco de sueño. Un poco de descanso excesivo. Un poco de postergación. No parece grave en el momento, pero acumulado construye una vida frágil. La diligencia corta ese ciclo antes de que se convierta en destino. Dios no te pide perfección, te pide dirección. No te pide que nunca falles, te pide que no te rindas. La mente diligente falla, pero aprende. Se equivoca, pero ajusta. No usa el error como excusa para detenerse, lo usa como información para crecer. La mente conformista, en cambio, convierte el error en identidad. Así soy. Siempre me pasa. No se me da. Y esas frases, repetidas, se vuelven límites mentales. Dios no te llamó a vivir definido por tus fallas pasadas, sino por su verdad presente. La diligencia también implica responsabilidad emocional. No culpar siempre al entorno, a las personas, a la historia. Reconocer que sí está en tus manos. Porque hay cosas que no puedes cambiar, pero hay muchas que sí puedes ordenar. Y Dios actúa poderosamente cuando asumes lo que te corresponde. Aquí hay una revelación liberadora: Dios no te pide resultados perfectos, te pide fidelidad constante. No te mide por comparación con otros, te mide por coherencia contigo mismo. Por eso la diligencia es tan poderosa, te devuelve el control de tu vida sin quitarle el lugar a Dios. La mente conformista suele esperar que Dios haga lo que solo el tiempo y la constancia pueden producir. Pero Dios creó el tiempo y la constancia como herramientas de transformación. Ignorarlas no es espiritual, es imprudente.
La diligencia honra el tiempo porque sabe que es limitado. No vive con ansiedad, vive con intención. No corre sin rumbo, camina con propósito. Y eso genera una paz profunda, distinta a la comodidad superficial. Una paz que nace de saber que estás alineado, que estás avanzando, que no te estás traicionando a ti mismo. Muchos oran pidiendo paz, pero viven desordenados. Piden descanso, pero evitan la disciplina que lo produce. Piden claridad, pero huyen de la responsabilidad que la trae. Y Dios, en su amor, no siempre responde quitando la presión, sino enseñando a vivir con orden. La mente diligente no necesita que todo sea perfecto para empezar. Empieza imperfecta, pero comprometida. No espera sentir seguridad total, camina con fe. No espera aplausos, se sostiene en convicción. Y aquí está el punto de quiebre: cuando decides dejar de conformarte, algo se activa dentro de ti. Recuperas respeto por ti mismo. Recuperas autoridad interior. Recuperas claridad. Y eso impacta todas las áreas de la vida: la espiritual, la emocional, la financiera, la relacional. Porque Dios no bendice intenciones, bendice decisiones. Y cada vez que eliges diligencia sobre comodidad, estás alineando tu mente con su diseño. Estás dejando de sobrevivir para empezar a construir. Y aunque el camino no sea fácil, será firme. Porque una vida edificada con diligencia no depende de la suerte, depende de principios. Y los principios, cuando se honran, siempre producen fruto. Hay una verdad que pocos quieren aceptar porque incomoda profundamente: muchas de las oraciones que hacemos no son negadas por Dios, simplemente ya fueron respondidas con principios. Dios no siempre responde con un milagro nuevo, muchas veces responde recordándonos lo que ya estableció. Y cuando ignoramos esos principios, no estamos esperando en fe, estamos resistiendo en silencio. La mente conformista suele vivir esperando intervenciones extraordinarias para evitar compromisos ordinarios. Quiere que Dios haga algo espectacular para no tener que hacerlo disciplinado. Pero el reino de Dios no opera principalmente por eventos aislados, sino por leyes constantes. Y la diligencia es una de ellas. Proverbios 6 no deja espacio para interpretaciones suaves. No dice ten cuidado, dice ve y aprende. Hay una urgencia implícita. Como si Dios supiera que la tendencia natural del ser humano es postergar, dormir un poco más, esperar un poco más. Y ese poco repetido se convierte en una vida entera vivida por debajo del diseño. La mente diligente entiende algo clave: el tiempo no se detiene para nadie. No espera a que estés listo, motivado o inspirado. Avanza. Y por eso la diligencia no es solo una virtud, es una estrategia de supervivencia espiritual. Porque quien no gobierna su tiempo, termina siendo gobernado por las circunstancias. Aquí aparece otra distorsión peligrosa: confundir gracia con permiso. La gracia no es licencia para la pasividad, es poder para el cambio. Dios te da gracia no para quedarte igual, sino para crecer. No para justificar el estancamiento, sino para superarlo. La mente conformista usa la gracia como excusa, la diligente la usa como impulso. La diligencia no niega las dificultades, las enfrenta. No se engaña pensando que todo será fácil. Sabe que habrá días sin ganas, días sin resultados, días sin reconocimiento. Pero también sabe que esos días no definen el proceso, lo fortalecen. Cada día fiel suma. Cada decisión correcta, aunque pequeña, construye algo más grande de lo que imaginas. La mente conformista suele romantizar el futuro. Sueña con una vida mejor, pero no toma decisiones hoy que la acerquen a ella. Vive de promesas no accionadas. Y con el tiempo, esas promesas se convierten en frustración, porque nunca se materializan sin obediencia. La diligencia, en cambio, aterriza la fe. La convierte en pasos concretos. No se queda en declaraciones, se traduce en hábitos. Y los hábitos, cuando se sostienen, transforman destinos. Por eso Dios se interesa tanto en lo cotidiano.
Porque ahí es donde realmente se revela quién confía en Él. Hay personas que oran pidiendo dirección mientras ignoran lo que ya saben que deben hacer. Quieren una palabra nueva, cuando no han obedecido la anterior. Quieren claridad adicional, cuando la instrucción básica sigue pendiente. Y Dios, en su sabiduría, no añade más luz a quien no camina con la que ya tiene. La mente diligente honra la instrucción incluso cuando no la entiende completamente. Camina por convicción, no por emociones. Y eso la protege del autoengaño. Porque el autoengaño es uno de los mayores enemigos del crecimiento espiritual. La mente conformista suele culpar al entorno, a la economía, a la familia, a la historia personal. Y aunque esos factores influyen, no determinan. La diligencia devuelve el poder de decisión. Te recuerda que, aun en contextos difíciles, siempre hay algo que puedes ordenar, mejorar, construir. Dios no te pide que controles todo, te pide que seas fiel con lo que sí controlas. Tu tiempo, tus hábitos, tu actitud, tu disposición, tu respuesta diaria. Y cuando eres fiel ahí, Él se encarga del resto. La diligencia también sana la autoestima. No la basada en logros externos, sino en coherencia interna. Cuando haces lo que sabes que debes hacer, empiezas a confiar en ti mismo. Y esa confianza es clave para avanzar. La mente conformista vive dudando de sí porque constantemente se traiciona posponiendo lo importante. Hay algo profundamente liberador en vivir alineado. No perfecto, pero congruente. No exitoso a los ojos del mundo, pero fiel al diseño de Dios. Esa alineación produce una paz que no depende de circunstancias, sino de integridad. Y aquí viene la confrontación final de esta parte: Dios no está esperando que te sientas listo para obedecer. Está esperando que decidas obedecer para sentirte listo en el camino. La obediencia precede a la seguridad, no al revés. Porque confiar en Dios no es cruzarte de brazos esperando que algo cambie. Es levantarte cada día con la determinación de vivir como alguien que realmente cree que Dios respalda a quien camina, no a quien se queda inmóvil. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de entender más, sino de decidir distinto. Porque la mente puede llenarse de revelación y aún así seguir atrapada en patrones viejos. Y eso es lo que Proverbios 6 confronta con tanta claridad: no basta con saber, hay que moverse. No basta con creer, hay que actuar. No basta con confiar, hay que responder. La mente conformista suele esperar un cambio externo para justificar un cambio interno. Cuando mejore la situación, cuando tenga más tiempo, cuando Dios me confirme. Pero esas condiciones rara vez se alinean perfectamente. La diligencia no espera el escenario ideal, crea orden dentro del escenario que tiene. La mente diligente entiende que la obediencia no siempre viene acompañada de emoción. A veces viene acompañada de incomodidad, de resistencia interna, de miedo. Pero no se deja gobernar por eso. Decide hacer lo correcto incluso cuando no lo siente. Y esa decisión repetida fortalece el carácter. Dios no prueba tu fe con discursos, la prueba con procesos. No la mide por lo que declaras, sino por lo que sostienes en el tiempo. Por eso muchas pruebas no se sienten espirituales, se sienten prácticas. Te prueban en la constancia, en la administración del tiempo, en la responsabilidad diaria. Y ahí es donde muchos fallan, no por falta de fe, sino por falta de diligencia. La mente conformista espiritualiza su inmovilidad. Llama espera a lo que en realidad es miedo. Llama prudencia a lo que es evasión. Llama paz a lo que es anestesia. Y Dios, en su amor, permite que esa ilusión se rompa, porque no quiere que vivas atrapado en una versión reducida de ti mismo. La diligencia, en cambio, te despierta. Te devuelve el sentido de urgencia sin robarte la paz. Te enseña a moverte sin ansiedad. A avanzar sin compararte. A construir sin necesidad de aprobación constante. Hay algo poderoso en asumir responsabilidad sin victimizarte. No significa negar lo que te pasó,
significa decidir qué harás con ello. La mente diligente no usa el pasado como excusa, lo usa como aprendizaje. No se queda en lo que faltó, se enfoca en lo que puede hacer ahora. La Biblia no presenta a la hormiga como alguien estresado, sino como alguien sabio. No corre desesperada, trabaja con intención. No vive acelerada, vive organizada. Y eso es una lección profunda, la diligencia no es prisa, es orden. No es agotamiento, es enfoque. La mente conformista suele vivir cansada porque vive desordenada. Tiene muchas cosas abiertas, muchos pendientes sin cerrar, muchas decisiones aplazadas. Esa carga mental agota más que el trabajo. La diligencia, al ordenar, libera energía. Cierra ciclos. Reduce ruido interno. Dios es un Dios de orden. No de control obsesivo, sino de armonía. Y cuando alineas tu vida con ese orden, experimentas descanso real. No el descanso de quien huye, sino el descanso de quien confía porque está haciendo lo que corresponde. Aquí aparece otra verdad incómoda, muchas veces no estás esperando en Dios, estás esperando en ti. Esperando sentirte diferente, más fuerte, más seguro. Pero la transformación no ocurre antes del movimiento, ocurre a través del movimiento. La diligencia precede al cambio emocional. La mente diligente no espera sentirse capaz para empezar, empieza para volverse capaz. No espera tener todo resuelto, resuelve paso a paso. No espera garantías, confía en el proceso. Y Dios honra eso. No siempre de inmediato, pero siempre con fidelidad. Porque una vida alineada con diligencia no depende de impulsos espirituales ocasionales, depende de decisiones consistentes. Y esas decisiones, aunque pequeñas, tienen un peso eterno. Hay personas que llevan años pidiendo claridad cuando lo que necesitan es compromiso. Piden dirección cuando lo que necesitan es disciplina. Piden descanso cuando lo que necesitan es orden. Y Dios, con paciencia, sigue llamando a una vida más despierta, más responsable, más plena. La mente conformista se queda atrapada en la intención. La diligente cruza a la acción. Y ese cruce es el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida real. Porque confiar en Dios no es vivir a la espera de algo externo. Es vivir alineado internamente, con la certeza de que cada paso fiel, cada hábito sano, cada decisión correcta, está siendo respaldada por un Dios que honra a quienes deciden caminar. Hay una diferencia profunda entre descansar en Dios y evadir la responsabilidad. El descanso bíblico no es inactividad, es confianza activa. Es saber que haces tu parte con diligencia y dejas el resultado en sus manos. La mente conformista, en cambio, se refugia en una falsa calma que evita el esfuerzo, pero no trae paz verdadera. Proverbios 6 no condena el descanso, condena la negligencia. No habla de alguien agotado, habla de alguien que pospone. De alguien que siempre necesita un poco más antes de empezar. Y ese poco más nunca se llena, porque no es físico, es mental. La mente diligente entiende que el descanso es una recompensa del orden, no un sustituto del mismo. Descansa mejor quien vive alineado. Duerme mejor quien no se acuesta con pendientes morales. Reposa mejor quien sabe que dio lo que tenía que dar. Ese es el descanso que Dios ofrece. La mente conformista quiere los beneficios del orden sin pagar el precio de la disciplina. Quiere estabilidad sin estructura. Quiere fruto sin siembra. Y eso genera frustración espiritual, porque el corazón sabe que algo no cuadra. La fe no está diseñada para funcionar así. Aquí aparece otro engaño común, pensar que la diligencia te aleja de Dios. Como si trabajar con intención te hiciera menos espiritual. Pero la Biblia muestra lo contrario. Dios se revela en el trabajo bien hecho, en la constancia, en la fidelidad diaria. Jesús mismo vivió años de trabajo silencioso antes de su ministerio público. Nada de eso fue desperdicio. La mente diligente honra los procesos ocultos. No necesita visibilidad constante. No mide su valor por aplausos.
Sabe que Dios ve lo que nadie más ve. Y esa conciencia sostiene la fidelidad incluso cuando no hay reconocimiento. La mente conformista se cansa rápido porque no tiene propósito claro. Hace cosas, pero no sabe para qué. Se mueve por presión externa, no por convicción interna. Y cuando la presión desaparece, también desaparece el movimiento. La diligencia nace de una visión clara. No necesariamente grande, pero clara. Saber por qué haces lo que haces. Saber a quién honras con ello. Saber qué estás construyendo. Esa claridad da fuerza en días difíciles. Dios no te llama a una vida agotadora, te llama a una vida ordenada. El agotamiento suele ser síntoma de desorden, no de diligencia. Cuando todo es urgente, nada es importante. La mente diligente aprende a priorizar. A decir no, a proteger su energía para lo que realmente importa. La mente conformista vive reaccionando. Apaga incendios, corre detrás de problemas, responde tarde. La diligente se adelanta. Previene. Prepara. Y eso reduce crisis innecesarias. Aquí hay algo revelador: Dios no te juzga por no saber, te juzga por no aplicar lo que ya sabes. La sabiduría bíblica no es acumulativa, es práctica. Se demuestra en decisiones, no en información. La mente diligente se somete a esa verdad. No busca excusas intelectuales para evitar cambios. Acepta la confrontación. Se deja corregir. Porque sabe que la corrección no humilla, afina. La mente conformista evita la incomodidad. Pero la incomodidad bien gestionada es una herramienta de crecimiento. Dios la usa para sacarte de zonas que ya no te sirven. Resistirla solo prolonga el estancamiento. La diligencia también tiene que ver con la forma en que hablas contigo mismo. La mente conformista se justifica constantemente. No puedo, no es el momento, no soy así. La diligente se entrena en un diálogo interno alineado con la verdad. No niega las dificultades, pero no se define por ellas. Hay personas que esperan que Dios cambie su situación cuando en realidad Dios está esperando que cambien su forma de pensar. Porque el pensamiento dirige la acción y la acción define el resultado. La transformación empieza ahí. Proverbios 6 no es un regaño, es una invitación. Una invitación a despertar antes de que la necesidad te obligue. A ordenar antes de que el caos te alcance. A actuar antes de que la oportunidad pase. Porque cuando decides vivir con diligencia, no solo mejoras tu vida. Honras a Dios. Le dices con tus acciones: confío en ti lo suficiente como para hacer mi parte con excelencia. Y esa confianza activa siempre encuentra respuesta. Hay un momento en el que la vida deja de darte margen. No avisa, no negocia, no espera a que te sientas listo. Simplemente exige resultados. Y ahí es donde se revela si construiste con diligencia o si viviste postergando. Proverbios 6 no es una amenaza, es una advertencia amorosa: despierta antes de que la necesidad te despierte con dolor. La mente conformista suele pensar que siempre habrá tiempo. Tiempo para ordenar, para cambiar, para empezar. Pero el tiempo no es infinito, y la falta de acción cobra intereses. Cada día que no decides, decides quedarte igual. Cada hábito que no corriges hoy, se fortalece mañana. Y eso no es castigo divino, es consecuencia natural. La mente diligente entiende el valor de la hora. No vive acelerada, vive consciente. Sabe que el presente es el único espacio donde se puede obedecer. El pasado ya no se puede cambiar y el futuro no se puede controlar, pero hoy sí se puede responder. Y esa respuesta diaria es la que Dios honra. Aquí aparece una verdad dura pero sanadora: muchas crisis no llegan por ataque espiritual, llegan por descuido prolongado. No porque Dios haya fallado, sino porque se ignoraron principios básicos durante demasiado tiempo. Y aceptar eso no es condenación, es libertad. Porque lo que se reconoce, se puede corregir. La mente conformista suele espiritualizar el caos.
Dice Dios habrá mientras todo se desordena. Pero Dios ya habló. Ya dejó instrucciones claras. La diligencia no contradice la fe, la confirma. Porque actuar según la sabiduría bíblica es una forma profunda de adoración. La diligencia también implica anticipación. La hormiga trabaja cuando hay tiempo, no cuando hay urgencia. Se prepara cuando las condiciones son favorables. Y eso revela algo importante: la fe madura no vive reaccionando, vive planificando con humildad. La mente conformista espera que la presión la motive. Pero la presión no motiva, paraliza. La diligencia, en cambio, construye disciplina antes de que la presión llegue. Y cuando llega, encuentra una estructura que la sostiene. Dios no quiere que vivas sobreviviendo, quiere que vivas estableciendo. No quiere que siempre estés apagando incendios, quiere que edifiques. Y eso requiere una mente entrenada, no solo inspirada. La inspiración es momentánea, la diligencia es sostenida. Puedes sentirte inspirado hoy y volver a lo mismo mañana. Pero cuando decides ser diligente, incluso los días sin ganas avanzas. Y ese avance silencioso es el que cambia destinos. La mente conformista suele compararse con otros para justificarse. Hay quienes están peor, al menos no estoy como antes. Pero Dios no te compara con otros, te compara con lo que podrías ser si obedecieras plenamente. Y esa comparación no busca humillarte, busca despertarte. La diligencia no es perfeccionismo. No exige hacerlo todo bien, exige no rendirse. Exige volver a intentar. Exige corregir el rumbo cuando te das cuenta de que te desviaste. Y eso es profundamente espiritual, porque refleja un corazón enseñable. Aquí hay una clave poderosa: Dios no bendice la prisa, bendice la constancia. No bendice la intensidad esporádica, bendice la fidelidad diaria. Por eso muchas personas sienten a Dios solo en momentos emotivos, pero no ven fruto en su vida práctica. Falta diligencia, no fe. La mente diligente aprende a convivir con el proceso. No se frustra por no ver resultados inmediatos. Confía en que cada paso cuenta, incluso cuando nadie lo ve. Porque sabe que Dios ve. La mente conformista se cansa porque espera recompensas rápidas. Cuando no llegan, abandona. Pero la diligencia se sostiene en convicción, no en resultados visibles. Y esa convicción es la que mantiene firme cuando el progreso es lento. Dios no te llamó a una vida espectacular, te llamó a una vida fiel. Y la fidelidad se demuestra en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo aparentemente pequeño. Ahí es donde se decide todo. Por eso, cada día es una oportunidad de alinearte. De dejar de postergar. De asumir lo que te corresponde. No para ganarte el favor de Dios, sino porque ya lo tienes. Y vivir con diligencia es una forma de honrar ese favor con hechos, no solo con palabras. Hay decisiones que no parecen espirituales, pero determinan profundamente tu vida espiritual. Decisiones como levantarte cuando sabes que deberías, ordenar lo que llevas tiempo postergando, enfrentar conversaciones incómodas, asumir responsabilidades que nadie más quiere cargar. Ahí, en esos espacios silenciosos, se forma la mente diligente o se consolida la mente conformista. La mente conformista no se percibe a sí misma como rebelde. Se percibe como cansada, confundida, saturada. Y muchas veces lo está. Pero el cansancio no siempre viene del exceso de trabajo, viene de la falta de dirección. Cansa más no saber hacia dónde vas que caminar con propósito. Cansa más la indecisión que el esfuerzo. La diligencia trae claridad. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque sabes cuál es el siguiente paso. Y cuando sabes cuál es el siguiente paso, el peso mental disminuye. Dejas de cargar escenarios imaginarios y te concentras en la realidad que puedes atender hoy. Dios no te pide que resuelvas toda tu vida de una vez. Te pide que obedezcas hoy. Que seas fiel hoy. Que tomes decisiones alineadas hoy. La mente conformista se abruma porque intenta resolver todo en abstracto.
La diligente se enfoca en lo concreto. Proverbios 6 confronta esa tendencia a la evasión suave. No habla de grandes pecados visibles, habla de pequeñas postergaciones acumuladas. Un poco de sueño, un poco de descanso mal entendido, un poco de espera injustificada. Y ese poco repetido se convierte en una estructura de vida. La pobreza que describe el texto no es solo económica. Es pobreza de opciones, de margen, de capacidad de respuesta. Es llegar a situaciones sin recursos internos porque no se construyeron a tiempo. Y eso es lo que Dios quiere evitar, no provocar. La mente diligente construye reservas. No solo financieras, también emocionales, mentales y espirituales. Aprende, se prepara, se fortalece antes de necesitarlo. Por eso, cuando llega la presión, no colapsa. Se duele, sí, pero no se quiebra. La mente conformista reacciona siempre tarde. Empieza cuando ya es urgente. Busca a Dios cuando el problema ya estalló. Ordena cuando ya hay consecuencias. Y aunque Dios sigue siendo misericordioso, el proceso se vuelve más costoso. Aquí hay una verdad que duele aceptar: Dios puede redimir tus errores, pero no elimina automáticamente las consecuencias de la negligencia. No porque sea duro, sino porque respeta los principios que Él mismo estableció. Y entender eso no te aleja de Dios, te madura. La diligencia te reconcilia con la disciplina. Dejas de verla como castigo y empiezas a verla como cuidado. Como una forma de amor propio alineado con la sabiduría divina. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. La mente conformista suele vivir a la defensiva. Se justifica, se explica, se compara. Pero la diligente vive a la ofensiva sana. No espera a que los problemas aparezcan, trabaja para reducirlos. No espera a sentirse inspirado, se mueve por convicción. Dios no se impresiona con intenciones no ejecutadas. Se agrada de corazones dispuestos que se traducen en acciones concretas. No perfectas, pero constantes. No grandiosas, pero fieles. Muchas personas oran por cambio cuando lo que necesitan es estructura. Oran por claridad cuando necesitan hábitos. Oran por paz cuando necesitan orden. Y Dios, en su gracia, empieza a responder no siempre con respuestas, sino con oportunidades para actuar distinto. La mente diligente entiende que obedecer no siempre se siente bien al inicio, pero siempre produce fruto. El fruto no llega de golpe, llega por acumulación. Cada decisión correcta suma. Cada hábito sano fortalece. Cada límite bien puesto protege. La mente conformista quiere atajos. Quiere resultados sin proceso. Quiere recompensa sin esfuerzo. Pero la vida no funciona así, y Dios tampoco. No porque sea cruel, sino porque sabe que el carácter es más valioso que la comodidad. Aquí hay una invitación profunda: deja de pelear con el proceso. Deja de resistirte a lo que sabes que debes hacer. No esperes a tocar fondo para reaccionar. Elige despertar antes. La diligencia no te convierte en alguien frío o rígido. Te vuelve estable. Te da raíces. Te permite disfrutar más porque no vives huyendo de lo pendiente. El gozo se experimenta mejor cuando no estás cargando culpas por lo que evitas. Dios no te llama a vivir en tensión constante, te llama a vivir en responsabilidad consciente. Y cuando aceptas esa responsabilidad, algo se ordena por dentro. La ansiedad baja. La claridad sube. La fe se vuelve práctica. Proverbios 6 no te señala, te despierta. No te condena, te advierte. Porque todavía hay tiempo. Todavía puedes decidir distinto. Todavía puedes pasar de la espera pasiva a la confianza activa. Y ese cambio no empieza mañana. Empieza hoy. En una decisión. En un paso. En un acto de diligencia que, aunque pequeño, rompe un patrón viejo y abre un camino nuevo. Llega un punto en el camino donde ya no puedes seguir diciendo así soy sin traicionarte a ti mismo. Porque en el fondo sabes que no es verdad.
No eres perezoso por naturaleza, ni incapaz por diseño, ni destinado al estancamiento por voluntad de Dios. Lo que existe son patrones aprendidos, mentalidades heredadas y decisiones postergadas que, con el tiempo, se sienten como identidad. Pero no lo son. La mente conformista suele confundir aceptación con resignación. Dice acepto mi realidad cuando en realidad dejó de creer que puede transformarla. Y esa renuncia silenciosa es una de las formas más sutiles de incredulidad. No porque dude de Dios, sino porque duda de lo que Dios puede hacer a través de ella. La mente diligente, en cambio, entiende algo crucial: Dios obra en cooperación. No reemplaza tu responsabilidad, la potencia. No anula tu esfuerzo, lo dirige. Cuando tú das un paso, Él afirma el terreno. Cuando tú ordenas, Él multiplica. Cuando tú te mueves, Él abre camino. Aquí se rompe uno de los engaños más comunes en la vida espiritual: pensar que la obediencia empieza cuando todo está claro. La realidad es que muchas veces la claridad llega después de obedecer. El movimiento revela el camino. La acción ilumina lo que la espera oscurece. Proverbios 6 nos enseña que la pereza no siempre se manifiesta como inactividad total, sino como aplazamiento constante. No es no hacer nada, es hacer lo mínimo para justificar la quietud. Es mantenerse ocupado sin avanzar. Y eso desgasta más que trabajar con enfoque. La diligencia no es hacer más cosas, es hacer las cosas correctas con intención. Es elegir conscientemente dónde invertir tu tiempo, tu energía y tu atención. Es dejar de dispersarte en lo trivial para concentrarte en lo esencial. La mente conformista vive distraída. Cambia de dirección constantemente. Se entusiasma rápido y se rinde igual de rápido. La diligente se compromete. Y ese compromiso la sostiene cuando la emoción desaparece. Dios no construye sobre impulsos, construye sobre fidelidad. Por eso muchas promesas parecen tardar. No porque Dios se demore, sino porque está formando la base que puede sostener lo que viene. Una bendición sin estructura se convierte en carga. Aceptar esto duele, pero sana. Porque te devuelve el control que habías delegado a la espera pasiva. Te das cuenta de que no estás atrapado, estás pospuesto. Y lo que se pospone se puede retomar. La diligencia también implica cerrar ciclos. Terminar lo que empiezas. Resolver lo pendiente. Pedir perdón cuando corresponde. Decir no cuando es necesario. Estas acciones no siempre son visibles, pero liberan una enorme cantidad de energía emocional. La mente conformista acumula asuntos inconclusos. Y cada cosa inconclusa ocupa espacio mental. Por eso hay cansancio sin actividad. Agotamiento sin avance. La diligencia, en cambio, limpia. Ordena. Simplifica. Dios es un Dios de orden, no de caos. Y cuando alineas tu vida con ese orden, algo se acomoda por dentro. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ahora tienes estructura para enfrentarlos. Aquí hay una pregunta honesta que confronta sin condenar: ¿qué estás esperando para hacer lo que ya sabes que debes hacer? No lo que otros esperan de ti. Lo que tú sabes, en lo profundo, que es el siguiente paso correcto. La mente conformista suele esperar aprobación externa para actuar. La diligente actúa por convicción interna. Y esa convicción nace de la verdad, no de la presión social. Dios no te llama a ser productivo para impresionar, te llama a ser diligente para vivir en libertad. Porque la libertad no es ausencia de responsabilidades, es capacidad de responder sin huir. Proverbios 6 es una invitación a despertar antes de que la vida te despierte con dolor. A moverte antes de que la necesidad te empuje. A construir antes de que el desgaste te alcance. Y todavía hay tiempo. Mientras estás escuchando esto, hay oportunidad. No necesitas cambiar todo hoy. Necesitas empezar hoy. Con una decisión. Con un acto de diligencia que rompa el ciclo. La fe verdadera no se mide por cuánto esperas, sino por cómo respondes.
Y cuando respondes con diligencia, descubres algo poderoso. Dios ya estaba esperando que dieras ese paso para encontrarte en el camino. Hay un momento decisivo en la vida espiritual en el que entiendes que confiar en Dios no es quedarte quieto esperando que todo cambie, sino moverte con fidelidad mientras confías en que Él guía cada paso. Ese entendimiento transforma la fe de una idea pasiva en una fuerza viva que impulsa, sostiene y corrige. La mente diligente no actúa desde la ansiedad, actúa desde la obediencia. No corre sin rumbo ni se paraliza por miedo. Camina con intención, incluso cuando no ve todo el panorama. Porque ha aprendido que Dios no revela el camino completo, revela el siguiente paso. Y ese paso es suficiente. Proverbios 6:11 no es un texto para avergonzar, es un texto para despertar. Nos recuerda que la vida se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que nadie aplaude. La hormiga no tiene supervisor, no tiene presión externa, no tiene urgencia inmediata, pero trabaja con visión futura. Eso es sabiduría aplicada. La mente conformista siempre encuentra una razón válida para no actuar hoy. Mañana será mejor, cuando tenga más claridad, cuando se sienta más fuerte, cuando las circunstancias cambien. Pero ese mañana rara vez llega, porque no se construye solo. Se construye con decisiones presentes. Dios no bendice la pasividad, bendice la obediencia en movimiento. Y obedecer no siempre se siente espiritual. A veces se siente incómodo, repetitivo, cansado. Pero es ahí donde se forma el carácter que puede sostener la bendición sin perderse. La diligencia te enseña a confiar sin evadir. A orar sin escapar. A esperar sin abandonar. Te mantiene conectado con Dios mientras participas activamente en tu proceso. No delegas tu responsabilidad, la entregas para que sea guiada. La mente conformista suele decir Dios sabrá por qué, cuando en realidad evita asumir lo que le corresponde. La mente diligente dice Señor, muéstrame qué me toca hacer hoy. Esa diferencia parece pequeña, pero define destinos completos. Aquí se revela una verdad profunda, la fe no sustituye la disciplina, la santifica. Cuando disciplinas tu tiempo, tu pensamiento, tus decisiones, le das a Dios un terreno fértil donde obrar. No lo limitas, lo honras. Muchas personas aman a Dios sinceramente, pero viven frustradas porque confunden dependencia con inacción. Y Dios, en su amor, espera pacientemente, pero también llama con claridad. Porque sabe que lo que no se trabaja, se deteriora. La mente diligente aprende a sostener el esfuerzo sin endurecer el corazón. No se vuelve rígida, se vuelve estable. No se vuelve fría, se vuelve confiable. Aprende a descansar sin abandonar y a trabajar sin idolatrar. Este equilibrio es lo que Proverbios 6 busca formar, una vida que no se mueve por impulsos ni se estanca por miedo. Una vida que honra a Dios con acción consciente y confianza activa. Llegar hasta aquí no es casualidad. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Llegó porque hay una invitación clara, dejar la espera pasiva y entrar en una fe que actúa. No perfecta, pero sincera. No grandiosa, pero constante. Tal vez hoy no sientas ganas. Tal vez estés cansado. Tal vez has fallado antes. Nada de eso te descalifica. Lo único que te aleja del propósito es quedarte quieto cuando ya sabes que debes moverte. Confía en Dios, sí. Pero confía de pie, no sentado. Confía caminando, no escondido. Confía obedeciendo, no posponiendo. Porque la fe que transforma no es la que espera sin hacer nada, es la que se mueve sabiendo que Dios camina contigo. Y cuando entiendes eso, algo se acomoda por dentro. La culpa se transforma en responsabilidad. El miedo en claridad. La espera en acción. Y entonces descubres que Dios nunca te pidió que te quedaras inmóvil, te pidió que confiaras mientras avanzas.